Tengan muy buenos días todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta quinta tutoría de la Cátedra Desarrollo de la Creatividad. Pues nuevamente, ¿verdad? Retomando lo que es la recta final, ¿verdad? De lo que es el ciclo académico. Quedan por ahí ya, pues, pocos días, ¿verdad? Para poder darle finalidad, ¿verdad? Lo que es las temáticas dentro de lo que es esta cátedra. Y pues por tal razón hemos tenido en cuenta, ¿verdad? Ciertas actividades que están por ahí pendientes que a lo largo de la tutoría pues se les va a estar comunicando. También agradecer, ¿verdad?, a cada uno de ustedes la participación de a los que fueron, ¿verdad?, a la jornada académica, ¿verdad?, que se desarrolló en el departamento de San Miguel, en la sede, ¿verdad?, específicamente en la Universidad de Salvador, allá en San Miguel. Pues se les agradece la participación y pues yo sé, ¿verdad?, que para muchos se nos fue un poco difícil el hecho de trasladarnos, ¿verdad?, hacia la sede y pues tener o estar presentes, ¿verdad?, en lo que es esa jornada, ¿verdad? Entonces, pero lo hicimos a través, ¿verdad?, de otras actividades que pues, se nos pusieron, ¿verdad?, para poder desarrollarlas. Entonces, igual, ¿verdad? A todos, muchas gracias por la participación, ya sea de forma virtual y también la forma presencial, ¿verdad? Entonces, quiere decir de que ustedes están comprometidos con el desarrollo, ¿verdad? Y también esa dinámica que se tiene dentro de lo que es la universidad y pues siempre están presentes en cualquier actividad que se está desarrollando. Como lo decía antes de que comenzáramos la grabación, las disculpas del caso si en algún momento se me va la voz o en algún momento yo apago el micrófono, pero en la semana pues he tenido pues me he sentido un poquito mal, he ido a pasar consulta y pues me detectaron una faringitis y pues hasta el día de hoy pues ya estoy un poco mejor, pero por ahí han quedado unas secuelas, ¿verdad? Que afectan en algún momento del transcurso del día la jornada, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Me da un poquito de tos o se me va la voz, pero por tal razón yo me disculpo, ¿verdad? Si se da en este momento que estemos dando la tutoría. Así que pues, como ya les decía, estamos en la recta final de lo que es el ciclo. En esta cátedra, pues ya solamente nos hace falta, partiendo de esta tutoría al ser final, nos hace falta dos, ¿verdad? Que son eh, la tutoría de repaso número 6 y la tutoría ordinaria que sería el día sábado, ¿verdad? Que nos tocaría, ¿verdad? No este sábado, sino de la siguiente semana, que sería por ahí, quiero ver, sería sábado 19. Y pues ahí culminaríamos lo que son las tutorías en cuanto a lo que es eh, las temáticas que se desarrollan dentro de la cátedra, ¿verdad? Pero siempre hay que tener en cuenta, si nos vamos a lo que son las orientaciones académicas, siempre tener en cuenta que tenemos aún una tutoría, por así decirlo, una reunión donde vamos a presentar nuestro proyecto o nuestra tarea final, proyecto de creatividad, ¿verdad? El que tenemos por ahí todavía pendientes. Si más no lo recuerdo por ahí, esa tarea la entregaríamos un día domingo, ¿verdad? Donde sería la entrega y también la defensa de quiero ver, para dejarlo un poco más claro.
creo yo que lo tendríamos el domingo 4 de diciembre. Ahí pues tendríamos esa reunión. 4 de diciembre cae domingo, si no me equivoco. Sí, cae domingo. Entonces esa jornada pues desde ya la vamos a ir ya construyendo. No tenemos la guía todavía, ¿verdad? En el transcurso de la semana eh, la vamos a colocar o la va a colocar lo que es la coordinación de cátedra y pues vamos a ir viendo lo que ya en realidad vamos a poder entregar el día 4 de diciembre. Pero hay que tener la fecha ya bien, ¿cómo decirle? Bien presente, porque ese día sí, ¿verdad? Sería la entrega y también sería como la defensa, ¿verdad? De su trabajo final. Entonces, ese día creo yo que como pues no tenemos ninguna actividad ni académica, es decir, alguna tutoría o alguna otra actividad que choque con nuestra actividad, ese día no, pues vamos a estar conectados hasta que terminemos, ¿verdad?, de presentar nuestros proyectos. La ventaja de este grupo que algunos lo han hecho en pareja, ¿verdad? Y creo yo que por ahí va un trío y pues no va a ser mucho el tiempo que vamos a estar conectados, ¿verdad? Sino tal vez lo que dure la jornada o lo que dure una tutoría, 2 horas como máximo, me imaginaría yo, ¿verdad? Entonces, el límite de tiempo igual no lo tengo bien establecido, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la semana cuando ya tengamos la guía presente, ¿verdad? Y pues vamos a realizar ese tipo de consultas y de dudas o inquietudes que tengamos con respecto a ella. Eh, por ahí coordinación nos dice de que si nos hacen el favor de tomarse una fotografía, ¿verdad? Que estamos recibiendo la tutoría, pues y pues como ya sabemos, mandarlo al grupo o me lo mandan en privado en WhatsApp para que podamos ponerla ahí, ¿verdad? En las redes sociales de la facultad. Eh, Nuevamente, gracias, ¿verdad? Por las actividades que tuvimos el fin de semana pasado, tanto las que hicimos eh, de manera virtual, ¿verdad? El trabajo que realizaron ustedes, extracurricular, y también a los que fueron, ¿verdad? Y participaron de la jornada académica allá en la sede de San Miguel. Eh, Me hubiera gustado, ¿verdad?, estar presente y haberlos conocido, ¿verdad?, los que pudieron llegar por ahí, pero tuve por ahí otras actividades que realizar, pues, pero en algún momento de la vida, ¿verdad?, nos vamos a poder encontrar por ahí y los voy a poder conocer presencialmente. Así que, pues, solamente me queda agradecerlos y, pues, y incentivarlos, ¿verdad?, a que estén activos siempre en las actividades que se realicen dentro de la facultad y como Universidad también de El Salvador. No sé si hay dudas, inquietudes, antes de comenzar lo que es eh, las temáticas que vamos a desarrollar el día de ahora. Dudas o inquietudes las podemos resolver, ¿verdad? Buenos días, díganos, José. A los que asistimos a va a ser complicado la tarea que estamos haciendo el proyecto, ¿verdad? No le escuché muy bien, se le escucha cortado, José. Ahora me escucha bien. Sí, sí, dígame. Le comentaba que si el punto que nos otorgaron por asistir a la quinta jornada nos van a aplicar en este proyecto final, ¿verdad? Ahí es donde se va, porque ya no hay más actividades aparte del proyecto. Correcto, correcto. Se va a aplicar en lo que es la tarea final. Esa nota que ustedes tienen, por ejemplo, los que ustedes fueron, bueno, perdón, los que fueron a la jornada académica, obviamente yo les decía, ¿verdad? Y les recalcaba, anótense, ¿verdad? En la lista de asistencia, ¿verdad? Porque ahí coordinación tiene el respaldo de que ustedes fueron. Entonces,
obviamente ellos van a, ya cuando estemos en la calificación, ¿verdad? Del trabajo, pues ahí vamos nosotros a pedir la lista de quiénes fueron por cada grupo, ¿verdad? Entonces yo voy a pedir de mi grupo quiénes fueron, la lista, ¿verdad? Y se les va a poner se les va a sumar, ¿verdad? El punto en la nota del examen, perdón, del trabajo final de creatividad. Igual, ¿verdad? Para los que también hicieron la tarea virtual, ¿verdad? Extracurricular, ¿verdad? La nota que ustedes obtengan en ella, ¿verdad? Se les va a sumar en la nota final del proyecto de creatividad. Y este, hay una tarea que se llama propuesta de creatividad, esa también se va a hacer. Propuesta de creatividad. Déjeme ver. Ahorita, en este momento, ya le confirmo. Ajá, porque aquí tengo Excel las actividades anotadas y esa vale 10%. Está el taller de creatividad que se de ahora, la propuesta y ya la acción del proyecto final que vale 20%. Usted está hablando de la actividad extracurricular, propuesta de actividades para estimular la creatividad. No. Creo que sí, esa es. Ah, no, esa es la tarea que iban a hacer, bueno, los que quisieran, ¿verdad? Las personas que no podrían ir a lo que es la jornada académica. No sé si me entiende, José. Sí, sí, le entiendo. O sea que desde el inicio del ciclo la pusieron ya. Sí, correcto, o sea, ya estaba dentro de la agenda, porque de esa me está hablando, ¿verdad? Yo solo la tengo anotada como propuesta de creatividad, pero ya voy a revisar también las orientaciones, a ver si se llama. Sí, sí, porque yo tengo, le voy a comentar, bueno, a los que estamos conectados ahí antes de comenzar. La primera tarea fue la guía del mapa, o la entrega del mapa mental que lo entregamos. De ahí entregamos el primer informe, ¿verdad?, del anteproyecto de creatividad. De ahí tuvimos el examen parcial y de ahí tenemos el ejercicio de creatividad que es el día para el día de ahora. Y de ahí ya no tenemos nada. El que estamos realizando en Alice 3.6 es para el día de ahora. Y de ahí ya tenemos, de ahí ya no teníamos nada. De ahí solo tenemos aquí que dice la guía de actividad extracurricular, pero esta era por, como les decía, las personas que no podían ir a lo que es la, la jornada académica, se les daba esa opción. Ujú. Estamos bien ahí entonces todavía. Sí, estamos bien. Ah, ok, entonces sí, ¿verdad? Haciendo cuentas hemos entregado con la tarea de ahora serían tres, más el examen parcial que ya realizamos, serían cuatro actividades que hemos hecho como cátedra. Quedaría pendiente la número 5, que sería la entrega del proyecto final, ¿verdad? ¿Alguna otra duda o inquietud que tengamos? Dudas, inquietudes, ok. Bueno, la agenda de ahora, ¿verdad? Está pues de esta forma. Ya estamos resolviendo las dudas, el desarrollo de la tutoría, conclusiones, recomendaciones y los recordatorios y los anuncios. Nuevamente, ¿verdad? Tenemos esa tarea pendiente, el ejercicio de creatividad, que es para el día de ahora. Tienen hasta las 11:55. Se ha realizado con lo que es, o se está realizando con lo que es Alice 3.6. Eh, no sé si ha habido algún problema con respecto a la utilización de ese programa. Yo sé que
que por ahí algunos sí tuvieran algún tipo de problema, ¿verdad? Con respecto a la utilización de ese programa, ¿verdad? Pero la intención es de que, pues, obviamente ustedes puedan, dígame, José. Licenciado, y disculpe mi ignorancia, pero le quería preguntar, por ejemplo, los que asistimos a la jornada, ese 10% de esa actividad ya la tenemos automáticamente. Correcto, ya lo tienen. Es que, vaya, les voy a explicar, los que se les daba las dos opciones. O sea, ustedes podían, los que no, bueno, se daba la opción a los que no podían asistir a la jornada, ¿verdad? De realizar la tarea extracurricular. Los que asistieron a la jornada y participaron de la jornada, automáticamente ustedes tienen ese porcentaje, ¿verdad? Ya ganado. Los que hicieron la tarea, pues obviamente ahí había una guía, ¿verdad? Pues si siguieron todos los lineamientos y todo está bien, pues por ahí la nota va a ser, si su nota es 10, ustedes tienen el porcentaje completo. Si su nota fue 8, fue 7, fue 9, pues así se va a ir tomando en cuenta el porcentaje. Entonces yo tendría el 10 en esa actividad o en ese bloque del Correcto, 10%. correcto. Si usted fue a la jornada, usted tiene la nota completa, el porcentaje completo. Respecto a la actividad de Alice, yo he tenido problemas porque la computadora se me crashea cuando estoy intentando poner los bloquecitos. Como que Y cuando se aún no la ha comienza a hacer, terminado. ah, no, no la he terminado por eso mismo, porque se me crashea cuando comienzan a hacerse las animaciones y todo. Vaya, tenían hasta hoy, hasta las 11:55 de la noche. Este, si ustedes no lo pueden realizar, ¿verdad? Tienen ese problema, pues obviamente no voy a, pues sí, no se va a permitir que no la entregan, ¿verdad? Es bien fea la palabra, pero si ustedes pueden realizarlo, ¿verdad? En lo que es, pues obviamente, Scratch se llama, ¿verdad? Alice, Hola, hola. No, el otro programa se llama Scratch, el que ya es más común, ¿verdad? no, 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 o sea, yo me refiero a la actividad de la que vamos a entregar ahora, que es en Alice. O sea, cuando yo estoy poniendo porque es como con bloques que se trabaja ahí, o tipo Scratch. Correcto, Ah, correcto. entonces, Entonces no ha terminado de hacer el proyecto. o sea, la actividad que se va a entregar ahora, el taller ese, yo ya tengo lo de Word y todo. Lo que pasa es que cuando quiero pasarlo a Alice y le quiero poner todas las cosas, se me crashea el programa, o sea, se me pone la pantalla así como este programa no responde y siempre se queda así Ah, ok, y no lo puedo ok, utilizar. vaya. Por eso les voy a dar una sugerencia, ¿verdad? Si ustedes no lo pueden realizar en lo que es el programa Alice, utilicen Scratch en este momento, ya hoy que ya estamos ya por finalizar, para que no se queden sin entregar nada. No sé si me comprende. Ah, sí, ahora sí tiene sentido. Va, ok, vaya. Entonces, va, para que no se queden sin entregar nada los que tienen ese problema, háganlo en Scratch y entreguen el proyecto. Pero acuérdense que tienen hasta las 11:55 de este día. Los que ya realizaron, ¿verdad? Obviamente el proyecto en Alice 3.6, obviamente no va a haber ningún problema, ¿verdad? Pero sí, los que han tenido problemas con Alice, sí lo pueden entregar, bueno, a realizarlo en lo que es Scratch, ¿verdad? Ya pues sabemos que ya estamos con el tiempo hasta el cuello, ¿verdad? Entonces, pero sí tenemos esa opción de entregarlo en Scratch, ¿verdad? Para que no se queden sin entregar nada, ¿verdad? Y no se vayan a quedar sin nota. Licenciado, una pregunta. Dígame. Ajá, dígame, Dice Juan. que ahorita estaba revisando de que yo ya entregué la tarea, ya la subí y entregué el documento, pero estaba Ajá. revisando que el Alice que yo instalé es el 3.7, dice, y de ahí dice 3.6
oigo que usted pero menciona, entregó, es pero lo entregó el mismo proyecto. prácticamente. Ajá, Sí, entregó sí, el es el proyecto. proyecto. Ajá. Entonces no hay ningún problema, no se preocupe por eso. Ah, vaya, vaya, está bien, Ujú, gracias. sí, no, no hay ningún problema. ¿Y qué pasaría si, o sea, si no se entrega el archivo de Alice, la nota que equivale, o sea, se entrega lo demás pero no lo de Alice, la nota quedaría equivalente a cero, o sea, anularía la actividad? El porcentaje sería menos porque la actividad, bueno, el centro de la actividad es que ustedes podrían realizar, que ustedes, bueno, que ustedes realizaran el proyecto, ¿verdad? O sea, la historia que lo pasaran a ese programa, ¿verdad? A ese editor y ustedes lo pudieran desarrollar ahí, ¿verdad? Entonces ese era el punto central de la tarea. Entonces si usted solo entrega, Licenciado, disculpen, dígame. entonces tenemos que entregar, o sea, el archivo que genera el Alice, porque yo solo No, entregué no, el documento el de Word nada video. más. Ajá, solo No, entregué el documento y el link del video nada más. correcto, no, no, no hay ningún problema, sí No, está no se bien. tiene que anexar la programación de No, Alice. no. Si usted ya hizo el video y está ahí el enlace, yo me meto en el enlace del video y corre lo de su proyecto. Y ahí no hay ningún problema. El Ah, compañero dice si solamente entregó lo de Word, o sea, si solamente entregó lo de Word y no hizo el proyecto en Alice. Por eso le decía yo ahí al compañero que ahí sí, el punto es eso, ¿verdad? Que ustedes puedan hacer todo el proceso y que al final me entregaran el video. Ese era el ejercicio, ¿verdad? Que se tenía que hacer de creatividad porque ahí se les daba los elementos que tenían que realizar. No sé si hay más dudas o inquietudes. No, sigamos con la actividad que tenemos. Ok, entonces, como se los vuelvo a repetir, ¿verdad? Si tenemos ahí todavía el tiempo, ¿verdad? De poder hacer la actividad, ¿verdad? Y si pues por alguna razón, como lo dice ahí que el compañero José, hubieron problemas con Alice, se les da la opción, ¿verdad? En este momento de poderlo realizar en Scratch, ¿verdad? Para que ustedes puedan entregar la actividad. Tienen hasta las 11:55, ¿verdad? De ahora, ¿verdad? Para poderla entregar. Así que pues vamos a seguir con lo que es la agenda, ¿verdad? De este día. Los contenidos que vamos a ver, pues, son los siguientes, ¿verdad? La evaluación y potenciación de la creatividad en espacios educativos. Se puede medir la creatividad, propuesta psicosocial para la evaluación y potenciación de la creatividad y algunas consideraciones sobre las emociones y la creatividad. Eh, ya hemos venido viendo, ¿verdad? Desde que comenzamos el ciclo, ¿verdad? En nuestra primera tutoría, el desarrollo, ¿verdad? De lo que es la creatividad, como desde un punto A hasta el punto en el que estamos en este momento, cómo ha venido evolucionando. Y pues, obviamente, el ser humano, por ser un ente holístico, ¿verdad? Que pues está en esa dinámica constante entre la sociedad y la persona, pues en algún momento iba a tener en cuenta o iba a tomar en cuenta la medición de lo que era la creatividad. Entonces la pregunta es, ¿se puede medir la creatividad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen ustedes que se puede medir la creatividad o no se puede medir la creatividad? Buena pregunta. Eh, yo digo que sí se puede medir. ¿Por qué cree que se puede medir?
Porque si pone a un grupo de personas a que hagan, digamos, cierta actividad o que sea la misma actividad, unos van a ser más creativos que otros cuando lo estén desarrollando. O sea, cada quien va a aplicar diferentes formas creativas de cómo implementarla, pero cada quien va a tener como eh, su nivel de creatividad hasta dónde va a llegar para poder ejecutarla. Muy bien. ¿Alguien más quiere? Vamos a dejar aquí la idea de José, ¿verdad? ¿Alguien más quiere dar su opinión? Hola, sí, en mi caso yo creo que sí se podría, digamos, medir o lo que es la parte de la creatividad, por ejemplo, en el proyecto que se ha dejado el taller o ejercicio de creatividad, creo que sí se puede ver esos aspectos, ¿verdad? En cuanto a la forma en que se escribe la historia o el cuento y a la parte creativa que se le da en Ali. Por ejemplo, el programa ahí lo que tiene una característica es que pueden montar los escenarios, o sea, ahí entra la parte creativa en cuanto a cómo se va formando o se va creando ese escenario, ¿verdad? Creo que desde ese punto de vista sí podríamos acomodar yo quería decir, una evaluación o una parte crítica. Correcto. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? ¿Alguien más que Sí, quiera dar su buenos días. opinión? Buenos días. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con los dos compañeros ahí que han opinado. Sí, se puede medir. A mí se me viene a la mente una manera de ejemplificarlo, digamos, por ejemplo, en las campañas publicitarias. Ahí sabemos pues que hay un departamento exclusivo para las grandes empresas. Hay bastantes personas ahí que tienen que ver con todas las campañas. Y yo me acuerdo cuando yo estuve trabajando en Digicel, en un distribuidor de Digicel. Y me recuerdo que hubo una campaña que yo me imagino que todos los que estamos aquí escuchando nos recordaremos que fue bien, bien impactante, que hasta los comerciales que salían en la televisión, pues bien atrevidos y todo. Y realmente se ve que destacó esa publicidad. Posteriormente también pude observar otro tipo de campaña que ya no tenía que ver con cuestiones políticas, porque esa que les menciono yo creo que tiene que ver con un presidente ahí que anda huyendo en este momento, pero, pero de luego vino otro también que tenía que ver con la diversidad y todo eso, y se ve pues en el material que publicitario, en el POP que le llaman, que es el que sirve para pegar afiches y todo eso, se ve cómo se usa la creatividad y yo creo que se puede medir en el sentido de, en estos casos, de cómo reacciona el consumidor. Entonces me imagino que ellos han de tener sus mediciones para ver cómo impactó esta campaña y cómo impactó esta otra. Entonces a través de eso, digamos que también podríamos medir el resultado de la creatividad a través de cómo impactó a las personas y la reacción de la gente. Correcto. Dígame, José. Yo creo que también se podría medir en base al conocimiento previo que esta persona ya posee. Por ejemplo, si usted le dice, bueno, nos dice a todos nosotros, ok, quiero que creen que dibujen o creen una casita. No importa la metodología que ustedes utilicen. Unos van a utilizar quizás lo más como tradicional, un lápiz y un papel y lo van a dibujar ahí una casita sencilla. Otros pueden utilizar un lienzo y otros pueden utilizar quizás inteligencia artificial para poder crearla y que se vea un poco más realista. Creo que también influye bastante el conocimiento previo que el individuo posee para poder aplicar la creatividad. Correcto. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? ¿Alguien más? Ok. Bueno, los elementos que han, pues, dígame, Elmer, por ahí vi Oh, sí, en este caso, otra cosa que también creo que en la parte creativa también afecta lo que es el ambiente donde se va a desarrollar.
¿verdad? Por ejemplo, lo que decía el compañero en la campaña que hizo Digicel, creo que el ambiente influye, ¿verdad? Donde se va a dar esa parte creativa, porque también eso hace que la persona que va a desarrollar un cierto proyecto tenga los factores determinantes que le van a adecuar lo que se va a hacer. Y tal vez algunos, desde ese punto de vista, pues pueda uno ser bastante creativo, pero le cuesta, ¿verdad? Por ejemplo, me he fijado en las campañas publicitarias que hace Pepsi y Coca-Cola. Entonces, utilizan las mismas, digamos, personas. Por ejemplo, la mayoría utiliza futbolistas, pero también depende, ¿verdad? Si utilizan un futbolista que tenga bastante, como dicen, ¿cómo le llaman a esto? O sea, que hay bastante gente los aficionados, entonces se decantan por ese, pues, ¿verdad? Por ejemplo, si ponen a Ronaldo y a Messi en una campaña publicitaria, a veces la gente no va por la Coca ni por la Pepsi, no por la persona. También creo que eso influye bastante en la parte de, cuando hablamos de la creatividad, los elementos que nosotros utilizamos, creo que son importantes también. Correcto, ¿verdad? Todos los elementos que ustedes han dado, ¿verdad? En sus opiniones son parte de esa pregunta. ¿Se puede medir la creatividad, verdad? Cada uno de ustedes tiene una idea de cómo medirla y pues cada uno de ustedes obviamente la mediría a cómo ustedes creen que se puede medir, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, de ahí surge esa pregunta, ¿se puede medir la creatividad? Si nos vamos, ¿verdad? Lo que es la evaluación, ¿verdad? Y potencialización de la creatividad en espacios educativos. Dice, ¿se puede medir la creatividad? Y dice, el reconocimiento de la creatividad y la posibilidad de determinar con certeza si algún o si alguien es creativo o no, así como el nivel de este posee, dice, puede ser motivo de polémica. Ello se debe en buena medida al choque entre consideraciones universalistas, dice, según las cuales se puede evaluar a través de instrumentos estandarizados, cuya idea cuya idea base, ¿verdad?, es que el creativo humano presentaría características similares en todas las personas. Esta es la idea, ¿verdad? De universalista, dice aquí, que se estandaricen instrumentos, ¿verdad? Cuya idea basa o cuya idea sea la base, ¿verdad? Que lo creativo humano presenta características similares. Entonces, yo por eso les hacía la pregunta. Y como podemos ver, en todas las opiniones que ustedes dijeron, ¿verdad? Cada uno tenía una idea totalmente diferente cómo medir la creatividad. Por ejemplo, Herbert se fue más a aquella idea de tomar en cuenta algo que estaba pasando dentro de la sociedad para llamar la atención, ¿verdad? Y crear algo. Elmer habló de ¿cómo se llama? De poner a alguien que sea bien significativo en algunas partes de la sociedad, por ejemplo, a los aficionados al fútbol, el hacer los anuncios que hacen a través de lo que es los futbolistas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y Elmer nos hablaba también de las características de las personas, ¿verdad? Las ideas, ¿verdad?, de cada uno para crear un proyecto similar, ¿verdad?, que podían utilizar otro tipo de herramientas u otro tipo de materiales para crear el mismo fin. Entonces, ¿creen ustedes, verdad, que se puede, verdad, estandarizar, verdad, las características, o creen que hay características similares para poderlas estandarizar dentro de las personas? Pues la verdad que valga la redundancia, sí, verdad, hay características similares porque estamos realizando el mismo fin, ¿verdad? Nos dirigimos hacia las mismas características, hasta el mismo proyecto, hacia el mismo enfoque dentro de lo que es el problema que se está generando.
pongámoslo así, la delincuencia, ¿verdad? Nosotros inconscientemente tenemos nuestros métodos de cómo proteger nuestros objetos valiosos, ¿verdad? Siempre está la violencia, está la delincuencia, etcétera. Pero nosotros tratamos la manera, por ejemplo, cuando vamos a salir, nos guardamos el teléfono o tenemos dos teléfonos, ¿verdad? El viejito y el que está más o menos, ¿verdad? Entonces ya llevamos la idea de que si se suben al bus a pedirnos el teléfono, pues damos el viejito, ¿verdad? Entonces esa es una idea creativa, ¿verdad? Pues, de no perder nuestros objetos valiosos, ¿verdad? Otros por ahí el dinero se lo meten en el zapato, otros hacen otro tipo de situaciones para proteger sus objetos valiosos, ¿verdad? Pero el fin es el mismo, ¿verdad? No perder los objetos eh, o nuestros objetos valiosos, ¿verdad? Entonces, sí se puede estandarizar, pero aquí viene lo que pues, lo que yo quería llegar, ¿verdad? Que antes de comenzar esta lámina, si ustedes nos vamos a lo que es el ámbito de los test psicológicos, ¿verdad? Los test de evaluación, vemos que hay un sinfín de test, ¿verdad? Divididos, ¿verdad? De personalidad, de memoria, ¿verdad? De inteligencia, de otro tipo de cuestiones cognitivas del ser humano, ¿verdad? Y no vemos solamente un test específico, sino que vemos otro tipo de test también, ¿verdad? No solamente el mismo test, ¿verdad? Sino que hay otros test que evalúan lo mismo, ¿verdad? Personalidad, inteligencia, ¿verdad? Capacidad, ¿verdad? Emocionabilidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Entonces, quiero decir de que pues obviamente como el ser humano es una persona holística, ¿verdad? Que no está fijada, ¿verdad? O no está fija en cuanto a lo que es la sociedad, ¿verdad? Sino que se va desarrollando y se va moviendo a través de que como la sociedad también se va desarrollando, entonces van saliendo nuevas características. Entonces estas características se van tomando en cuenta y pues obviamente se van tomando otro tipo de ideas y se van creando otros test, ¿verdad? Partiendo siempre de la primicia desde el primer test, ¿verdad? Que se creó. Dice aquí, quizás el caso de los padres helicópteros, y ustedes saben cuáles son los padres helicópteros. Hola, ¿Los hola. qué? Padres helicópteros. Perdón, pero no, yo no sé. No le tengo ¿Alguien tiene una todo. idea? No. Ok, los padres helicópteros son aquellos padres, ¿verdad? Para los que son maestros, ¿verdad? O tienen un grupo de niños, ¿verdad? A su cargo y tienen por ahí, pues realizan una actividad, pues educativa. Los padres helicópteros o madres helicópteros son aquellas personas que se preocupan en exceso por sus hijos, conllevando una sobreprotección y un control ante fenómenos externos que afectan el desarrollo emocional de sus niños. Es decir, son aquellos padres sobreprotectores, son aquellos padres que están siempre encima de ellos, ¿verdad? Que no dejan que el niño tome sus propias decisiones, sino que son aquellos que cuando al niño le preguntan, ¿qué quiere ser cuando sea grande? No es el niño quien responde, ¿verdad? Sino que es el padre. Él va a ser doctor. Y doctor va a ser y vamos a hacer todo porque sea doctor, ¿verdad? Entonces, esos son los padres helicópteros, ¿verdad? Que no dejan que el niño pueda expresar su personalidad y su emocionabilidad, ¿verdad? Con el mundo exterior. No quiere decir que el niño, ¿verdad? Cuando usted le pregunta como maestro, mira, ¿y tú qué piensas hacer cuando sea grande? Lo que le diga el niño es lo que va a hacer, ¿verdad? Sino en algunos casos sí, ¿verdad? Pero más que todo no es eso, ¿verdad? La realidad. Pero usted está o el niño está expresando en ese momento su emocionabilidad, ¿verdad? Su querer ser.
Entonces hay un objetivo en el niño, ¿verdad? Entonces cuando a esos los padres se lo cuartan, entonces ya no hay esa, por así decirlo, esa libertad, ¿verdad? De que el niño pueda expresar su emocionalidad y su personalidad, ¿verdad? Entonces esos niños se van estancando y van pues los padres moldeando a su forma de pensar su desarrollo, ¿verdad? Tanto educativo como social, ¿verdad? Entonces es bien complicado. Ahí no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Hay personas o hay niños que son bien retraídos en el sentido de que hacen solamente la rutina que los padres le han dejado hacer, ¿verdad? Ya un niño que cambie de colonia, ¿verdad? O de ambiente, ¿verdad? Y se viene a enfrentar a otro tipo de amiguitos, pues obviamente lo ven mal, ¿verdad? Entonces, por ahí se van formando eso que se llaman padres helicópteros, ¿verdad? No sé si alguna de ustedes ha tenido la oportunidad de ver eh, esas características en algunos padres. Sí, yo conocí una señora, fíjese, que, este, bueno, desde que el niño iba a kinder y hasta que el niño salió de noveno, lo iba a cuidar a la escuela. Ah, correcto, ¿verdad? Desde, Pero, él tuvo, sí, dígame. el niño es acá de la comunidad, entonces, pero ya después, cuando la señora ya, el niño se fue a la educación media, ya como era un instituto, ahí cambió bastante. El niño ese, la forma de ser le cambió bastante. Porque como creo que quizás es el problema de que ella lo cuidó demasiado. Y ya cuando él entró allí, él empezó a cambiar, a socializar más, ¿no? Y a hacer otras cosas también, distintas, ¿verdad? Como que quizás en la escuela nunca tuvo esa, como digamos, libertad. Entonces sí, tuve la oportunidad de conocer un padre helicóptero. Correcto, sí, ¿verdad? Pero, Dígame. pero y ese, o sea, yo conozco varios techos, mi hermana es así. Pero también conocí un caso que es bien yuca y me gustaría exponerlo de que yo tuve, bueno, desde hace tiempo conozco una familia que ha sido así exactamente eso y que son cristianos. Entonces, en el colegio donde yo asistía, el bicho llegaba y nada más, o sea, lo que los padres le enseñaron era tal cual, así como se tenían que hacer las cosas y al pie de la letra. Entonces, él cuando llegó al colegio y como era cristiano, en medio de todo el desorden que estaban haciendo, él sacó la Biblia y todo y comenzaron a reírse de él. Pero a medida que iban pasando los años, como que comenzó a darse cuenta que no todo lo que estaba en su burbuja, en donde lo habían encerrado, estaba bien, porque él se preguntaba por qué todos hacen eso y a mí no me han enseñado eso. Entonces al final fue algo como bien dañino, porque a medida en que iban pasando los años, él se iba comportando como se comportaban los compañeros, al punto en que ahora es un completo desastre, porque conoció el mundo exterior de una forma negativa y los padres pues no le enseñaron esa parte de cómo debería de actuar. Es bien, yo siento que eso de los padres helicópteros, aunque se escuche bastante gracioso el concepto, es bien nocivo para los hijos. Correcto, ¿verdad? Cada uno de ustedes, bueno, Elmer y José, ¿verdad? Han dado sus puntos de vista. Y sí, es bien nocivo el hecho de que exista este tipo de padres, ¿verdad? Porque usted bien lo dice, José, ¿verdad? Es el hecho de que en algún punto de la vida, ¿verdad? O del desarrollo del niño, no siempre va a estar el padre presente, sino que siempre va a haber una ausencia en algún momento y esa ausencia va a dar pie a que esté esa fisura donde este niño o adolescente
vea, ¿verdad?, con sus propios ojos cómo es el mundo exterior, y allí se le va a generar un conflicto, así como se le generó a esta persona que usted dice, que pues obviamente no tener esa conectividad, por así decirlo, esa dinámica en cuanto a poder realizar, ser un niño o un adolescente que se pudiera poner, ¿verdad?, a realizar actividades, y que tener ese temor de que si yo hago esto, mi papá me va a regañar o mi mamá me va a regañar. Entonces no tener esa libertad y pues estar siempre coartado, ¿verdad?, estar pensando en que me van a regañar y no poder hacerlo. Al momento de tener esa libertad, ¿verdad?, y ver las cosas totalmente diferentes, es ahí donde existe ese conflicto, y ya las personas cambian bastante, ¿verdad? No para bien ni tampoco para dar ayuda a lo que es la sociedad, ¿verdad? Y también vemos la otra contraparte, ¿verdad? Que el papá siempre lo ha puesto y lo ha mantenido en eso, ¿verdad? De que tú vas a ser doctor, ¿verdad? Tú vas a ser ingeniero, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, ¿verdad? Tú vas a estudiar bachillerato en salud. Vos, después de que salgas de bachillerato en salud, vas a ir a estudiar medicina. Vos vas a hacer, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues ya darle ¿cómo se llama? Ya tener la vida de él pues ya programada, ¿verdad? Entonces es bien extraño, ¿verdad? Dígame, José. También podía, no sé, creo que también sería como un factor de que se conviertan en ninis muchos, por el hecho de Correcto, que no tengan la decisión de qué hacer, o sea, porque no se la dieron desde un inicio. Por eso en este país hay bastantes que son así. correcto, sí, o sea, hablemos de nuestro país, ¿verdad? Ya que José lo tocó, nuestro país, pues obviamente existen un montón de problemáticas a nivel social, ¿verdad? Falta de trabajo, falta de oportunidades, ¿verdad? En muchos aspectos, en la educación, en lo laboral, ¿verdad? En salud, etcétera. Entonces, pues formar a un niño, ¿verdad? Del querer ser a que él quiera hacer lo que él siente, ¿verdad? Es bien complicado. Entonces, ahí es donde se genera el conflicto, pues nuestra sociedad es más dinámica en cuanto a situaciones sociales que otro tipo de sociedades en otros países, ¿verdad? Entonces, Latinoamérica tiene esa peculiaridad, ¿verdad? Es no pongamos la palabra revolución, es más activa, ¿verdad? Es más activa socialmente por las problemáticas que existen el día con día, ¿verdad? Que otras sociedades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? El hecho de coartarle la libertad, de coartarle el querer ser a una persona, pues es bien complicado, ¿verdad? Porque pongámoslo así, ¿verdad? Tú tienes un niño, obviamente tú sufriste ¿cómo se llama? En tu desarrollo, ¿verdad? Tal vez tu familia no te pudo dar lo que tal vez vos querías, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces vos ya llevas un plan en tu mente, ¿no? Cuando yo sea padre, tenga un hijo, yo voy a hacer todo lo posible de darle todo lo que a mí no me pudieron dar. Pero en todo lo que no me pudieron dar siempre va inmerso. Yo lo voy a poner a que yo, como yo no fui futbolista, a que vaya a una escuela de fútbol. Como yo no pude, yo me trunqué, ¿verdad? Y no pude ser músico, que él sea músico. Como yo no pude ser doctor, ¿verdad? O no pude ser ingeniero, no pude ser licenciado, yo voy a hacer todo lo posible para que él sea licenciado, ¿verdad? Y en las licenciaturas que yo no pude ser, ¿verdad? Entonces le va metiendo, le va metiendo, le va metiendo y le va coartando el hecho de poder ser tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la creatividad?
y con los padres helicópteros, que coartan a los hijos a ser creativos, ¿verdad? A hacer o a realizar las actividades o a realizar su propio desarrollo, perdón, o realizar su propio desarrollo cognitivo a nivel de la sociedad en la cual se están obviamente desarrollando, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, eso es lo que hacen los padres helicópteros y hay que tener bien en cuenta estas características cuando nosotros como futuros profesionales de educación, ¿verdad? Tener muy en cuenta a estos padres, ¿verdad? Porque no vamos a llegar y mire, usted no sea así con el niño, ¿verdad? Sino que más bien, si usted ve que los padres son de esa forma, pues obviamente tratar la manera de que a este niño darle de una forma totalmente diferente de que él sea, ¿verdad? Libre en el ámbito educativo, ¿verdad? Mientras pues, esté conmigo, ¿verdad? Que él pueda expresarse y quitarle ese temor de que el padre lo va a regañar por hacer alguna actividad o hacer otra actividad, ¿verdad? Entonces, es de tener muy en cuenta eso y ser bien observativo. Dice, ¿verdad? Vamos a continuar con lo que dice la lámina. Sea una muestra extrema, dice, quizás el caso de los padres helicópteros sea una muestra extrema de cómo hoy un conjunto de preocupaciones sobre la mejor forma que se puede ofrecer a los hijos es buena parte socialmente tratada a partir del establecimiento de ciertos parámetros desde los cuales medir quién es más o menos apto para tener éxito o por lo que nos interesa aquí, más o menos creativo. La determinación de parámetros universalmente válidos para medir las facultades humanas es el fundamento según el cual se ha construido desde finales del siglo XIX. Pruebas que pretendan dar cuenta de aspectos como la inteligencia, las actitudes e incluso la creatividad. El primer párrafo también llama la atención, ¿verdad? Y también de llevarlo a cuenta que dentro de la familia también existen, ¿verdad? En algunos padres, no en todos, ¿verdad? Sino que en algunos padres el hecho de ser selectivos en cuanto a lo que es la educación y es algo que se ve en Latinoamérica, ¿verdad? Y se ve en nuestro país. Eh, Tal vez uno de los hijos tenga, no sé, o el padre lo ve con un poco de más de limitaciones, ¿verdad? Entonces este no, ¿verdad? Este que no estudie, sino que se vaya a trabajar y le voy a dar la educación al que sí, ¿verdad? Al que sí se ve que sí va a hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces ahí se les va coartando y ahí dice, ¿verdad? Como hay un conjunto de preocupaciones sobre la mejor formación que se le puede ofrecer a su hijo, ha sido en buena parte socialmente tratada a partir del establecimiento de ciertos criterios o parámetros desde los cuales medir que es más o menos apto para tener éxito. Entonces hay padres que toman en cuenta en eso, ¿verdad? Que no, el fulanito, no creo que le guste la escuela, ¿verdad? Y no, mejor no voy a gastar el dinero en él, mejor voy a gastar el dinero en el menganito, ¿verdad? Entonces, y el menganito por no irse a trabajar, ¿verdad? Por no ser igual que el hermano, dice, sí, papá, yo voy a hacer lo que vos me digas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra lo que es el ser selectivo, ¿verdad? El padre selectivo también. Y es una forma también de ser padre helicóptero. En el origen mismo de la psicología, como, dígame, Elmer. Hola, Elmer, dígame. Hola, sobre lo que estaba ahí mencionando, sí que yo conocí un caso de unas señoras que tenían 2 hijos y hicieron eso como que vieron las cualidades de los dos y a uno lo enviaron a Estados Unidos y a otro lo dejaron. El problema fue que al que enviaron supuestamente era el más activo, que por esa razón pues él probablemente se iba a desenvolver mejor allá, ¿verdad? Iba a trabajar y les iba a ayudar, pero fue al contrario, porque cuando aquel llegó, como que sintió, se liberó y, y se olvidó, y el que quedó fue el que les ayudó. Entonces, en ese caso,
¿será que los hijos, algunos desarrollan algunos ciertos aspectos en cuanto a la forma en cómo los tratan y tratan de mostrar aspectos para, como alguien dice, que hay que se liberen de esa protección o de ese mando que tienen, pues? Porque algunas personas decían que él hizo eso para que lo dejaran ir, decía, ya, se fue y hizo lo que él quiera. Entonces, ¿será que los niños también perciben eso y empiezan a desarrollar actitudes que les permita que el padre entienda que él pueda ser mejor que el otro, pero es para que como liberarse de esas presiones o de ese sobrecuido? Sí, sí, o sea, el ser humano, como le digo, es una persona, un ente holístico, perdón. El ser humano, obviamente, pues tenemos intuición, ¿verdad? Tenemos esos reflejos intuitivos, ¿verdad? Que nos permiten detectar el temor, nos permiten detectar el peligro. Entonces, todo eso lo tenemos nosotros en nuestro sistema, ¿verdad? Y también lo vamos aprendiendo y se van desarrollando a través, valga la redundancia, de nuestro desarrollo social, ¿verdad? Pues obviamente hay niños, o sea, que presentan ese tipo de presión, ¿verdad? Por así decirlo, y buscan la manera o la alternativa de poder salir de esas situaciones. Me dirán ustedes, ¿verdad? Y se va a escuchar un poco, tal vez un poco hasta no creíble, ¿verdad? Pero hoy en día se está viendo que hay muchos niños con problemas emocionales a temprana edad, eh, con estrés emocional, con ansiedad, con depresión, cosa que antes, pues ni las palabras, ¿verdad? Depresión, ansiedad y estrés las conocíamos, ¿verdad? Entonces, es tanta la presión que existe dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Por querer imitar a otras sociedades que hemos implantado esas definiciones tan arraigadas en nuestro diario vivir que pues obviamente inconscientemente nuestra sociedad de menor edad pues las toma y ya las va maquinando, ¿verdad? Las va desarrollando y se van creando este tipo de situaciones, ¿verdad? Hay tanta presión dentro de lo que es nuestra sociedad en este momento y que pues también está afectando a la niñez, ¿verdad? Y a la adolescencia sin querer, ¿verdad? Inconscientemente. Dígame, José. Y ese que, bueno, es bien irónico, retomando un poco el tema sobre los padres y todo eso, porque en mi caso desde pequeño ya nos habían preseleccionado, bueno, me parte de papá, de qué era lo que teníamos que hacer cuando ya fuéramos adultos y todo eso, y era no ser profesionales, sino ser cobradores de buses, seguir como el oficio familiar, pues. Y no, pues no, le agradezco a mi mamá por eso, porque ella dijo de que no podíamos hacer eso, de que nosotros íbamos a decidir qué es lo que íbamos a hacer ya una vez estudiáramos y todo eso. Es bien interesante porque bien arraigado a la realidad del salvadoreño, bueno, más que todo aquí en Latinoamérica. Y respecto a lo que está diciendo, yo creo que el caso de las personas que, bueno, sufren de depresión y ansiedad, ya como a una temprana edad, yo lo asocio desde mi punto de vista a la globalización que tenemos, por ejemplo, el acceso a todo lo que pasa en el mundo o las tendencias que hay en el mundo, que nosotros queremos estar como al mismo nivel de muchas personas que viven una realidad distinta. Por ejemplo, no es la misma realidad de un latinoamericano que la realidad de un asiático o un europeo. Entonces nosotros queremos estar como al mismo nivel de realidades que no nos corresponden y por eso es de que los bichos ahora
tienden a tener como esa depresión o esa ansiedad de estar como el mismo nivel también, aparte del ciberbullying que existe y un montón de factores, pero yo lo asocio. Correcto, sí, ¿verdad? Es como le digo, la sociedad, ¿verdad? Está haciendo esa presión, ¿verdad? Hay tanta presión dentro de la sociedad que nosotros queremos imitar otros tipos de sociedades y pues obviamente no estamos ni en el nivel, ¿verdad? Ni tampoco en la oportunidad de poderlo hacer, ¿verdad? Sino que es paulatino, ¿verdad? Es paulatino todo ese cambio que tenemos que hacer como sociedad y como también a nivel de país y a nivel también latinoamericano, ¿verdad? De poder irnos desarrollando a nuestro ritmo. Ahora bien, ¿verdad? Dice él, en el origen mismo de la psicología como disciplina científica se percibe, perdón, ese interés por establecer criterios capaces de sustentar la medición de diversos aspectos de la psique. La psicometría, ¿verdad? Área de la psicología ocupada en el establecimiento de criterios que permitan a través de pruebas o test la medición de diversas variables psicológicas. Permítanme. Hoy sí. Bueno, la psicometría, ¿verdad? Es esa rama de la psicología, ¿verdad? O esa área de la psicología que encarga más que todo de entender, ¿verdad? Las pruebas psicológicas o que permite dígame, José. Hola, hola, José. Hola, hola, José. No, disculpe, tenía la mano levantada. Ok. Entonces, como les decía, ¿verdad? La psicometría es esa área, ¿verdad? La psicología que permite al profesional, ¿verdad? De salud mental tener la idea de cómo evaluar, cómo interpretar y cómo calificar lo que son, pues, los test psicológicos. Y pues esto nos permite, ¿verdad? De alguna forma, como profesionales, ¿verdad? De la salud mental, entender, ¿verdad? Ciertos rasgos dentro de lo que son, pues, lo que es la medición, ¿verdad? De ciertos aspectos cognitivos del ser humano. Habla también, ¿verdad? Que originalmente los primeros instrumentos se creaban en la determinación de las diferentes de las diferencias individuales respecto a la inteligencia y la aptitud, aunque paulatinamente se construyeron otros centrados en la medición de rasgos de la personalidad. Desde entonces se ha elaborado y validado una gran variedad de pruebas psicológicas, las cuales, de acuerdo con Bishop, pueden clasificarse por su funcionabilidad de la siguiente forma: test de eficiencia y test de personalidad. Como ya se los decía yo anteriormente, pues dentro de lo que es el campo, ¿verdad? De la psicología, pues obviamente ahí existen, ¿verdad? Muchos test, ¿verdad? Que pues obviamente algunos, ¿verdad? Son de personalidad, otros son pues, de rasgos emocionales, ¿verdad? Otros nos sirven de inteligencia, de otro tipo de, de procesos, ¿verdad? Que nosotros queremos evaluar, ¿verdad? Entonces, hay una diversidad de test, ¿verdad? Y que, pues, obviamente nos ayudan a conocer la dinámica del ser humano. Algunos test psicométricos utilizados en la educación. La escala de Wechsler. Bueno, esta escala es una de las más empleadas para el diagnóstico de las habilidades mentales en adultos. Es la escala de inteligencia para adultos de Wechsler, la cual también cuenta con una versión adaptada para párvulos, la escala de inteligencia para niños de Wechsler. Entonces, esta escala es más que todo para ver, ¿verdad? Los rasgos de habilidades, ¿verdad? Mentales que existen dentro de lo que es el ser humano, ¿verdad? También tenemos el que es el test del Raven, ¿verdad?
Este test fue publicado en 1938 por el psicólogo inglés John Raven, ¿verdad? El test de matrices progresivas de Raven. En esta quizás me voy a detener un momento, pues no sé si alguno de ustedes, ¿verdad?, los que están ya dentro del ámbito laboral, en alguna ocasión ustedes se los hicieron al momento de poder optar en una plaza, a la plaza de empleo que ustedes tienen. Es bien común utilizarlo en lo que es recursos humanos, ¿verdad? En la evaluación del personal. No sé si en algún momento ustedes lo han realizado. El test es de imágenes que se van pues sobreponiendo, ¿verdad? Se le da una imagen que le hace falta una porción y obviamente abajo se le va poniendo las opciones, ¿verdad? Y usted va colocando, ¿verdad? O dando el literal de la pieza que usted cree que hace falta dentro de lo que es la pieza mayor, ¿verdad? No sé si me voy a entender. No sé si alguna vez lo han realizado alguno de ustedes. Hola, yo hice uno parecido a ese que usted está mencionando, con imágenes. Lo único que era así manual, uno iba a ir dibujando las imágenes, ¿verdad? Que se le daban unas hojas en blanco y luego lo daban agarrar un papelito de un recipiente y aparecía, digamos, una casa. Yo tenía que dibujar una casa. Luego traía otro y me aparecía, por ejemplo, dibujar un árbol y así, ¿verdad? Lo iba pintando y todo eso. Al final solo era hacer dibujos, pues. La verdad no comprendía al final sobre qué en sí estaban evaluando o sobre qué se trataba. Ah, Entonces, ok. no sé ahí si usted me podría Correcto. ayudar porque hasta Hola, este hola. día no comprendí Hola, hola. no comprendí qué Sí, realmente era, pues. Ese test podría haber sido es que depende del ámbito en que usted, eh, obviamente los test también tienen su clasificación, ¿verdad? Obviamente. Depende también el ámbito en el que usted lo realizó, ¿verdad? Si era fue en el ámbito pues obviamente en el laboral, ¿verdad? En recursos humanos, depende también la plaza a la que usted estaba optando. En el hola, caso Lick, yo mío, quería opinar al respecto también. Dígame, Yo dígame. también he sometido a esa prueba. Mi duda es nada más, esa prueba, ¿qué es lo que mide? ¿Es inteligencia o lógica o qué es qué aspectos son los que miden con esa prueba? Es inteligencia lo que miden. Ah, ok. hola, la, Sí, dígame. la misma pregunta tenía el compañero. En realidad, ¿qué estaban midiendo? Porque yo era para una plaza de digitador. La verdad no entendí por Es, qué podían hacer dibujos. Vaya, ese tipo de test son test de inteligencia. Miden también la capacidad de usted de resolver los problemas. Si ustedes vieron la secuencia de su test, por así decirlo, de su evaluación, empezaron con figuras fáciles, ¿verdad?, de realizar, que usted hacía un trazo y ya lo realizaba. Pero a medida fue pasando el tiempo, los dibujos se fueron complicando o las figuras se fueron complicando más, ¿verdad? Entonces ya su cerebro empezó, ¿verdad?, ya a hacer un proceso un poquito más por así decirlo, más trabajoso, ¿verdad? Para poder encontrar el ideal, ¿verdad? Que fuera dentro de lo que se les estaba pidiendo. Más que todo eso son pruebas de inteligencia, ¿verdad? La forma en que ustedes resuelven los problemas o la habilidad de ustedes de resolver los problemas. Entonces, eso es lo que mide ahí, ¿verdad? La inteligencia de ustedes, ¿verdad? El hecho de resolver las problemáticas. En esos puestos, ¿verdad? Como obviamente usted dice, de digitador, ¿verdad? Se necesita mucha, ¿verdad?
soltura cognitiva o soltura mental, por así decirlo, para que usted pueda estar en ese proceso de estar digitando, ¿verdad? No es estar solamente pasando una tarea, sino que estar haciendo tantas palabras por minuto, ¿verdad? Entonces se necesita mucha habilidad, ¿verdad? Entonces, y esa también parte de la habilidad mental que usted tenga. Entonces, estos test son los que miden son inteligencia. Licenciado, Dígame. con respecto a esos test que está mencionando, yo ya he hecho algunos, por ejemplo, recuerdo haber hecho uno de dominó, y el que estaba mencionando de completar la figura que hace falta. Eh, pero la pregunta es, ¿será que ya hasta al nivel avanzado de esos test, será que hay algunos que los logran hacer? Porque yo siento que algunos sí son, o sea, de verdad ya demasiado difíciles, que cuesta, más que todo como siempre lo hacen en base a tiempo, casi siempre. ¿Cómo es la pregunta? Si hay alguien que lo ha realizado por completo. O sea que es normal, o sea, que uno a veces ya no logra, o sea, poder hacerlo. O, Sí, o es normal, obviamente. Es normal, obviamente uno tiene una capacidad, ¿verdad? Cognitiva que pues obviamente tiene su límite. Entonces sí es normal que usted no realice por completo el test, pero yo le voy a dar una sugerencia y aquí a todos, ¿verdad? Entonces, es un tips, ¿verdad? Por mucho que ustedes vayan ustedes a un trabajo, ¿verdad? Y ustedes digan, no, yo ya no sé, ¿verdad? Traten la manera siempre de terminar las pruebas que ustedes se les ponen. Entonces, nunca lo dejen a la mitad o nunca lo dejen comenzado, siempre traten la manera de terminarlo. Porque eso va a hablar muy bien de ustedes al momento de estar dentro de lo que es la selección del personal, ¿verdad? No sé si hay más dudas o inquietudes. y a veces, licenciado, unos test que lo ponen a uno, por ejemplo, a dibujar a una persona. ¿Qué es lo que me Ah, dirán en esos test? ahí le están viendo a su personalidad, pero ahí ya es más subjetivo, ¿verdad? Ahí ya no es bien estandarizado como los test de inteligencia, ¿verdad? Que hay ciertas características, ¿verdad? En los test ya de que a usted lo ponen a dibujar se llaman test proyectivos y lo que se mide ahí es la personalidad valga la redundancia, de la persona, ¿verdad? Entonces, pero ahí ya los criterios son más subjetivos, ¿verdad? Ya no es tan, eh, tan firme, ¿verdad? Como los test de inteligencia, los test de emocionales, ¿verdad? Que ya tienen algo estandarizado, ¿verdad? Ya los test proyectivos son más subjetivos. ¿Alguna duda o inquietud? ¿Algo más que quieran agregar? No, de mi parte no. Ok, entonces tenemos también lo que es el inventario multifacético de la personalidad de Minnesota, ¿verdad? Aquí podemos ver, ¿verdad? Hay test de habilidades mentales, de inteligencia y está el de personalidad. Este test conocido también como MMPI, por sus siglas en inglés, se emplea para medir elementos de la personalidad del individuo. Se, se ideó, ¿verdad? Como un instrumento que reuniera los elementos necesarios para establecer mediciones válidas sobre la personalidad y el diagnóstico de problemas mentales en el ámbito médico y psiquiátrico. Se convirtió en una prueba utilizada en la determinación de aspectos de la persona. Dice. Como también hay, como me lo preguntaba Juan, hay test proyectivos de la personalidad, como ya se los decía, son subjetivos, pero también hay test de personalidad que también tienen sus características, ¿verdad? Sus elementos estándar, ¿verdad? Que son preguntas que ya tienen, pues, obviamente una respuesta
en el cuadernillo de calificación, ¿verdad? Pero así se va realizando, ¿verdad? En cambio, los test proyectivos, que son los que ustedes los ponen a dibujar, etcétera, esos ya son más subjetivos. Requerimientos de rigor científico en los test. Las pruebas psicométricas deben cumplir una serie de requerimientos científicos para que su capacidad de generar mediciones válidas esté fuera de cualquier duda. De acuerdo con Pichot, tres de estos son, ¿verdad? Confiabilidad, sensibilidad y validez. Si la prueba incumple alguno de estos criterios, se trataría de un instrumento poco fiable y de escaso valor predictivo. En este me voy a detener un momento. ¿Por qué me voy a detener un momento? Bueno, perdón, me voy a detener porque si ustedes han ido a alguna peluquería, ¿verdad? Una sala de belleza, etcétera, etcétera, algún consultorio médico privado, algún, no sé, ¿verdad? Una pedicurista, etcétera. Ustedes han visto el rimero de revistas que están en la mesa. Entonces, ahí ustedes hojean una revista cosmopolita, vanidades, etcétera, ¿verdad? Y se van a las últimas páginas o al medio de la revista y ustedes van a encontrar un test de personalidad. Permítame, sigo dentro de un momento. Ok, hoy sí, ya seguimos. Como les decía, ¿verdad? En las revistas de cosmopolita, de vanidades, si ustedes ojean, ¿verdad? Las revistas, ustedes siempre van a hallar un test de personalidad o cómo están mis emociones. Esos test, obviamente, no tienen ningún tipo de validez ni con un tipo de confiabilidad, porque no son creados por personas, ¿verdad? Que tengan algún tipo de conocimiento, ¿verdad? De tanto de la rama psicológica como también de aspectos, ¿verdad? Del ser humano. Entonces son personas que hacen, ¿verdad? Como ya bien la decíamos, un elemento publicitario, ¿verdad? Para llamar la atención y juegan también con las características de las personas, más que todos hablemos de aquellas señoras, ¿verdad? O mujeres, ¿verdad? Incluso también hombres que leen ese tipo de revistas y pues llenan el test, ¿verdad? Se completan la prueba y creen que la respuesta que les ha dado es lo que ellos en realidad tienen que realizar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de pruebas no son fiables, ¿verdad? Ni son confiables, ni tienen ningún tipo de validez en el ámbito psicológico, ¿verdad? Del profesionalismo, ¿verdad? Por así decirlo. Se lo digo de esta forma porque yo en lo que he estado en mi carrera, ¿verdad? Una vez llegó una paciente, ¿verdad? Y pues me dijo, le voy a pasar. Le dije yo, así vamos a realizar unas pruebas, ¿verdad? Y me dijo ella, no, fíjese que yo pues estas pruebas ya las he realizado. ¿Y a dónde las ha realizado? Le dije yo, sí, ¿verdad? No, fíjese que todos los meses me llegan estas pruebas en la revista de maquillaje, ¿verdad? Y yo, de verdad, le digo, sí, ¿y me las puede traer? Le digo, sí. Y eran pues obviamente preguntas, ¿verdad? Que pues, obviamente no tenían nada que ver con lo que se les estaba o el problema que ella estaba pasando ni con lo que se le iba a evaluar a esta persona. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Al momento de también como profesionales, ¿verdad? No estamos exentos a que en alguna ocasión nosotros pues tengamos la necesidad de tener pues una sesión psicoterapéutica, ¿verdad? Y pues tener siempre en cuenta de ir o realizar este tipo de
de actividades, ¿verdad? Con profesionales, ¿verdad? Que estén acreditados y no ir, pues, obviamente con el coach, ¿verdad? O o ¿cómo se llama? El terapeuta, ¿verdad? Que solo se llame terapeuta fulanito de tal, ¿verdad? Porque, pues, obviamente no tienen, pues, las herramientas adecuadas para poder tratar la problemática que ustedes en ese momento estén pues pasando, ¿verdad? Pues obviamente un problema psicológico es pues también complicado de sobrellevar, ¿verdad? Si no tenemos las herramientas adecuadas para, para poderlo lograr. No sé si hasta el momento hay dudas o inquietudes. ¿Dudas o inquietudes? Ok. No, no, Dice, si la prueba incumple alguno de estos criterios, se trataría de un instrumento poco fiable y de escaso valor predictivo. Los test psicométricos empleados para la medición de la eficiencia o la personalidad apuntan a la posibilidad de generar cuantificaciones científicamente válidas que por una parte permitan clasificar las diferentes individualidades alrededor de ciertos parámetros que fijan el rendimiento promedio o normal y por otro lado elaborar predicciones científicas sobre el desempeño posterior de este individuo en ciertas tareas o ámbitos de acción en las que debe participar. Tales instrumentos que permiten en la actualidad del individuo medir su rendimiento o características personales para clasificarlo, es decir, ubicarlo respecto de una tipificación desde donde se puede sostener que su desempeño es inferior o superior o normal, o que sus rasgos de personalidad se desvían de ciertas direcciones del hombre o mujer promedio. Dos, y que potencialmente, es decir, a futuro, se predice una cierta tendencia de ese individuo a seguir un cierto patrón anormal. Las pruebas psicométricas ofrecen una clasificación de las personas respecto de lo que puede o no hacer actualmente y una predicción de lo que potencialmente será capaz de realizar o cómo se comportará en determinadas circunstancias. Los test psicométricos, ¿verdad? Pues obviamente algunos de los más usados en contextos educativos son la escala de Wechsler, test de matrices progresivas de Raven y los criterios, el inventario multifacético de la personalidad de Minnesota. Los criterios de rigor, ¿verdad? Que son la confiabilidad, la sensibilidad y la validez. Perdón. No sé qué es lo que hice. A ver. Sí, aquí está. Dice, algunos instrumentos para la medición de la creatividad. En su valioso análisis de las pruebas sobre la creatividad, Amabile apunta a la existencia de tres técnicas básicas de evaluación de lo creativo humano. El número uno es el análisis objetivo de los productos. El número dos es el juicio subjetivo sobre la creatividad reconocida en productos o personas. Y el número tres es los test de creatividad. Amabile dice, se pretende generar metodologías válidas para que con base a un determinado concepto de creatividad y su respectiva operacionalización, establecer criterios que permitan efectuar una medición sobre la creatividad presente de algunos productos.
se podría contar con algunos instrumentos, una lista de cotejo o una escala, por ejemplo, con lo que un investigador estaría en capacidad de determinar el nivel de creatividad presente en un cierto objeto por evaluar. Es decir, podemos utilizar una escala o una lista de cotejo, ¿verdad? Como ya lo decíamos anteriormente, las características que daban los compañeros José, Elmer y el compañero Herbert, ¿verdad? Las características, pues tenemos que tener una lista de cotejo o una escala, ¿verdad? Para poder medir y poder diferenciar esos rangos, ¿verdad? Juicios subjetivos sobre personalidades o productos creativos, dice. En el entorno del juicio subjetivo sobre la creatividad, Amabile señala que se trata de una forma de evaluación de lo creativo de larga data, dice, quizá derivada de las decimonónicas consideraciones de Galton sobre el genio hereditario, dice. Se trata de una metodología en la que se estudia a fondo la biografía de mujeres y hombres considerados como excepcionales en determinados ámbitos, ciencia, arte, filosofía, entre otros, para determinar los aspectos que los distinguirán como creativos. Estos son algunos de los juicios para que poder entender lo que es la creatividad, ¿verdad? En cuanto a las evaluaciones. También, por ejemplo, en 1967, una edición especial de la revista Life dedica a la divulgación de conocimientos científicos sobre la mente, publicó una galería de genios en la que se ofrecía el coeficiente intelectual, o CI, que obtendrían personalidades históricos como Galileo Galilei, Johann Wolfgang, no sé, von Gogh, algo así, y Abraham Lincoln, ¿verdad? La genialidad, dice, de los personajes incluidos en esta galería se determinó, a partir de un estudio en lo que se calculó como puntuación esos grandes hombres. Fue un test de inteligencia moderna. Entonces, hablar, ¿verdad?, de todo esto a veces da un entorno quizás un poco no aburrido, ¿verdad? Sino que estamos como redundando en cuanto a lo que son los test, ¿verdad? Psicológicos. Entonces, básicamente, los test de creatividad, ¿verdad? Dentro de estos están inmersos lo que son también rasgos de personalidad, rasgos de inteligencia, rasgos de emocionabilidad que nos van a permitir entender desde una perspectiva totalmente diferente la capacidad creativa del ser humano. Es decir, como ya lo hemos venido viendo, ¿verdad? La creatividad es parte de ese proceso cognitivo del ser humano, y como por ser parte del proceso cognitivo del ser humano, también tiene características y rasgos cognitivos. Entonces, para poder crear un test que nos determine, ¿verdad?, ciertos aspectos de la creatividad, pues obviamente la persona que los ha creado, el, el profesional que lo ha creado, pues tiene que tomar en cuenta rasgos cognitivos, rasgos de personalidad, rasgos de inteligencia y rasgos también de emocionabilidad, ¿verdad? Nos vamos a ir por acá, ¿verdad? A hablar sobre los test de personalidad, y como ya se los decía, ¿verdad? Los test de creatividad son, según Amabile, la técnica de evaluación más empleada para medición de los creativos. Puede presentar en tres formas: como test de personalidad, como inventarios bibliográficos o como pruebas de tipo conductual. Hablan también de lo que es el pensamiento divergente, forma de pensamiento que atiende a la búsqueda de respuestas alternativas a problemas determinados. Se relacionan con el concepto de pensamiento lateral, ¿verdad?
Habla también, este también es importante conocerlo, el test de pensamiento creativo de Torrance es quizás la prueba más conocida y que ha servido como referente para la construcción de otras. Se trata de un instrumento enfocado en la eficiencia por su funcionabilidad. Fue elaborado por el psicólogo estadounidense Ellis Paul Torrance como resultado de las investigaciones que efectuara desde la Universidad de Minnesota sobre el pensamiento divergente y la mente creativa en infantes, adolescentes y adultos. De acuerdo con lo planteado por Tan en el sustento cognitivo de la versión más actual del test supone la posibilidad de generar mediciones en torno a 5 dimensiones básicas. La fluidez, que es referida a la capacidad del sujeto para generar la mayor cantidad de imágenes a partir de una figura básica, por ejemplo, un par de líneas verticales paralelas. La originalidad se asocia a la habilidad del sujeto para elaborar resoluciones poco esperadas o inusuales que expresan formulaciones creativas. Dice, por ejemplo, la elaboración de un dibujo de cierto grado de complejidad a partir de una figura simple. La abstracción que habla, pues consiste en que el sujeto sea capaz de expresar en un título o la elaboración de una breve historia que da a un dibujo aspecto complejo de este, lo que evidencia una capacidad para aprender aspectos divergentes de algo, ¿verdad? Y la resistencia al cierre prematuro se ha asociado al grado de apertura con el que el sujeto logra dibujar figuras complejas que sobrepasan la forma simple como se estaría a completar un trazo básico. Y por último está la elaboración. Se refiere a la capacidad del sujeto para plantear y desarrollar ideas alrededor de una figura básica. Estos son los 5 elementos que tiene que tener, por así decirlo, el test de habilidades, ¿verdad? O el test de creatividad, que pues obviamente mida estas 3 dimensiones dentro del ser humano, ¿verdad? Y que tener un parámetro de qué es o cuánto es la capacidad en cada una de ellas para poderlas realizar. No sé si hay dudas o inquietudes. ¿Dudas o inquietudes hasta este momento? No, no. Ok. Vamos a ir quizás dejando la temática hasta acá. Obviamente, si lo podemos ver aquí, nos hemos quedado hasta aquí. Nos hacen falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 láminas. Pero también hay que hablar un poco sobre lo que es la recta final de lo que es el ciclo académico. Entonces nos vamos a ir aquí hasta el final. Déjenme encontrar la que es la diapositiva. Los recordatorios y los anuncios, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? La temática ha quedado, no ha quedado concluida, pero la vamos a tratar de terminar lo que es en la tutoría de repaso, ¿verdad? Vamos a tomarnos unos minutos para poderla terminar. Y pues obviamente también vamos a tomarnos unos minutos para poder hablar sobre dudas e inquietudes con respecto a la entrega del trabajo final, allá en la tutoría de repaso, obviamente, ¿verdad? Entonces, la sexta tutoría de repaso quedaría para el martes 15 de noviembre. La hora obviamente ya la sabemos, ¿verdad? A las 8 de la noche. Hay que estar puntuales, es la última tutoría de repaso que vamos a tener, ¿verdad? Entonces ahí pues hablemos de las
dudas o inquietudes que tengamos con respecto a la entrega del trabajo del proyecto final de creatividad. Así también la sexta tutoría ordinaria será el día sábado 19 de noviembre, ¿verdad? Hay que estar presente también, pues obviamente es la última tutoría y pues ahí se darán también ciertos alineamientos para el cierre del ciclo, ¿verdad? Entonces hay que estar siempre pendientes. La entrega de la tarea propuesta de creatividad haciendo uso de las TIC estará pendiente de la plataforma. La guía estará disponible durante la semana. Es lo que hablábamos, ¿verdad? Al comienzo de la tutoría. La guía ahorita no se encuentra todavía en plataforma. Cuando se encuentre, este, yo se los voy a hacer saber, ¿verdad? Para que ustedes la puedan bajar, ¿verdad? O la puedan ver y pues obviamente puedan, ¿verdad? Ya generar sus dudas o inquietudes. Permítanme un momento. Ok, entonces, como les decía, ¿verdad? La guía aún no se encuentra disponible, pero en el transcurso de la semana se va a tratar la manera de poderla subir para que ustedes la tengan y ya tengan el lineamiento de poder ya empezar a crear su informe final de creatividad, ¿verdad? Entonces, hay que estar pendientes. Yo les voy a, a avisar, ¿verdad? Cuando ya esté colocada en plataforma para que ustedes la puedan bajar y la puedan revisar. Entonces, pero hay que estar pendiente, ¿verdad? De esa situación. Eh, es necesario que revisen los contenidos asignados y realizar lecturas correspondientes y las consultas y dudas realizadas por plataforma, modos, mensajes directos o foro de dudas o correo institucional. Entonces, como ya se los digo, ¿verdad? Entonces ya nos quedan obviamente, dos tutorías, ¿verdad? Ya agendadas, la del día 15 de noviembre y la del día 19. Hay que tenerlas presentes y tener presente el día 4 de diciembre, que será la entrega del informe final del trabajo de creatividad, ¿verdad? Entonces hay que tener bien presente eso para poderlo, pues, tener muy en cuenta. Licenciado, ¿Dudas, inquietudes? sí, esa era la tarea que le mencionaba que al inicio, ¿verdad? Era la propuesta de creatividad haciendo uso de las TIC. No, En función, esto es, ¿cómo se llama? Permítame. Esto es la tarea del informe final. Creo yo que aquí eh, se equivocaron y yo no me di cuenta también. Vamos a aclarar esa duda, permítanme. Vamos a aclarar esa duda. Les voy a presentar lo que es la pantalla para que veamos. Logran ver, ¿verdad? Nos vamos a ir a lo que es inicio, lo que es introducción y nos vamos a ir a orientaciones académicas. Y las tareas que tenemos pendientes son, si lo vemos aquí en este cuadro, ya hicimos el mapa mental, el anteproyecto de creatividad ya lo tenemos, eh, prueba ordinaria, aquí están, propuesta de creatividad haciendo uso de las TIC. Vaya, entonces esto hay que tenerlo bien en cuenta. No lo había visto de esta forma porque no estaba en plataforma, ya se lo voy a mostrar aquí. No lo tenía yo
No lo tenía yo aquí en la tarea, en las tareas. Solo tenía el, perdón, tenía lo que es la guía del mapa, perdón, tengo lo que es el mapa, el anteproyecto, tuvimos lo que es la prueba ordinaria, tenemos lo que es el ejercicio de creatividad, ¿verdad? Que es el que se entrega ahora. Y lo que es la guía extracurricular, que es propuesta de actividades para estimular la creatividad. Y pues de aquí ya no tenía yo ninguna tarea. Y pues por aquí hablaba de esta tarea, pero nos vamos a ir aquí donde estamos. Aquí está. Mm. Sí, aquí la tenemos, ¿verdad? Tenemos esa entrega para el día 18 de noviembre. ¿Me están escuchando? ¿José? Sí, sí, le escucho. Esa no está publicada todavía, ¿verdad? Todavía no está publicada. Todavía no está publicada. En esta semana se va a publicar lo que es esa guía. Hay que estar pendientes. Yo les voy a avisar cuando esté ya publicada para que ustedes la puedan revisar, ¿ok? Porque dice que es eh, para el día 18. Déjenme ver si yo me he comido esa guía de tarea y ya la tengo yo aquí publicada. Si es así, pues las disculpas del caso. No, entonces todavía la guía está en proceso. En esta semana se les va a subir, para más tardar quizás el día de mañana o día lunes ya está en plataforma, para que ustedes puedan tener lo que es los lineamientos y pues por ahí yo les voy a mandar un mensaje de voz para que si hay dudas o inquietudes las podamos resolver, ¿verdad? Pero sí hay que tener muy en cuenta que aquí está agendado y es para el día 18 de noviembre la entrega. Propuesta de creatividad haciendo uso de las TIC. Hoy sí ya quedó claro, José. Sí, es que esa era la que tenía Como la más duda, duda. ¿verdad? Yo no le comprendía muy bien, porque por eso me fui yo a buscar a lo que fue la pestaña de tareas y evaluaciones, y yo por eso no la encontré ahí, pero no se me había ocurrido buscar en lo que eran las orientaciones académicas. Pero en lo que estuve dando la tutoría se me vino a la mente y pues ahí está ya agendada, es para el 18 de noviembre, ¿verdad? Entonces hay que tener muy en cuenta esa fecha y se les va a proporcionar la guía, ¿verdad? Si lo suben en el transcurso del día, yo se los hago saber y cualquier duda o inquietud la podemos resolver lo más antes posible para que no haya ningún problema. Entendido. ¿Alguna otra duda o inquietud que tengamos ahí pendiente? No, de mi parte no. Ok, entonces haciendo recapitulación, ¿verdad? Antes ya de terminar lo que es esta jornada,
la guía de la tarea, ¿verdad? Que está por ahí, está pendiente. Lo más pronto posible, nomás lo suban, yo les hago saber, ¿no? Ya está la guía. Hay que tener en cuenta, ¿verdad? El día también 4 de diciembre, que es la entrega de nuestro proyecto final, ¿verdad? Eh, Hay que tener muy en cuenta, quizás lo voy a poner otra vez aquí ojalá no lo haya borrado. Vamos a ver, aquí está. Hay que tener muy en cuenta estas últimas fechas. Tenemos la tutoría de repaso martes 15 de noviembre, entrega la tarea